Rafa, es un placer tenerte hoy con nosotros en este Instagram Live que hacemos con Flex. Sabéis que llevamos todo más de un año hablando con Flex sobre sueño infantil, porque es que es verdad que el sueño, el descanso de nuestros hijos es algo que nos preocupa muchísimo desde que nacen, ¿no? Lo que más nos preocupa es que coman bien, que se alimenten correctamente y que descansen bien, porque sabemos que esto es muy importante para muchas facetas de las que luego hablaremos, no solo para que estén descansados, sino para su desarrollo. Y luego ya iremos hablando esto bien contigo. Pero quizá la pregunta como por la que deberíamos empezar, ¿no? Es, se habla mucho, ¿no? Porque es el tema que vamos a hablar contigo, nosotros vamos a hablar de sueño infantil y vamos a ligar al cerebro, ¿no? Y se habla mucho últimamente de la importancia que tiene el sueño y el descanso para el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, ¿tan importante es esto, Rafa? Pues fundamental, María, fundamental, porque bueno, hablamos de una necesidad que es fisiológica, es decir, no es que sea un capricho el descanso, sino que es algo que necesitamos. Lo necesitamos nosotros los adultos, lo necesitan nuestros niños, lo necesitan de manera también fundamental nuestros adolescentes, así que bueno, pues el descanso es una necesidad y creo que bueno, que tampoco hace falta justificar mucho más esto, ¿verdad, María? Porque todos hemos tenido momentos de estar, bueno, pues sin fuerzas, que hayamos descansado mal, que no hayamos descansado lo suficiente. Y esto al final pues, nos lleva pues, a estar más irascibles, a no estar concentrados en nuestro trabajo, en clase, en el caso de los niños. Con lo cual, bueno, pues no es algo que esté bien o que sea recomendable, sino que es una necesidad, es una verdadera necesidad. Es una necesidad fisiológica del ser humano. Y Rafa, tú que siempre tienes tu cerebrito en la mano, ahora te Aquí pido lo que lo tengo, María. cojas, tu cerebrito, eso es. ¿Cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el cerebro? Porque yo creo que así vamos a entender muy bien por qué es tan importante el descanso para el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Bueno, pues venga, para responder a esta pregunta dispongo de 2 horitas más o menos, ¿no, María? Unos 10 minutos máximo y ya me parece mucho, ¿eh, Rafa? No. No, voy a tratar de hacerlo mucho más esquemático, porque bueno, a ver, eh, el cerebro la verdad que es la torre de control de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestras vidas, ¿no? Es decir, absolutamente todo está aquí en nuestro cerebro. Es decir, cada vez que nos emocionamos, el cerebro tiene mucho que decir. El latido cardíaco tiene mucho que ver con lo que sucede en el cerebro. Los pensamientos, la toma de decisiones, el ser conscientes de algo, es decir, todo está aquí metidito, ¿no? En este cerebro. Esto es una réplica de un cerebro adulto que tiene llega a pesar más o menos en torno a 1.200, 1.300 gramos, es decir, no suele llegar al kilo y medio, pero fijaos, ¿no? Lo importante que es, ¿verdad, María? Lo que ocurre aquí dentro. Bueno, pues si te parece, María, yo lo que voy a hacer es explicar cómo funciona y cómo se desarrolla el cerebro de nuestros niños, y para ello me voy a apoyar en el modelo pedagógico de los 4 cerebros que desarrollé hace unos cuantos años, que sirve para que madres, padres y hasta incluso los propios menores entiendan por qué es tan importante tener conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, lo que hago, o lo que hice en su momento, fue dividir lo que estamos viendo aquí, bueno, por hablar con propiedad, aunque hablemos del cerebro, esto que estáis viendo aquí es un encéfalo, ¿vale? Porque este es el cerebelo, este es el tronco encefálico, esta estructura que veis aquí que conecta con la médula espinal, y el resto es el cerebro, con lo cual cerebelo, tronco encefálico y cerebro forman el encéfalo. Entonces yo lo que hice fue dividir, que vamos a hacer muy sencillito, dividir el encéfalo en 4 grandes zonas que les asigné un color. Entonces, cuando hablamos del cerebro inferior, este cerebelo y tronco encefálico, este es el cerebro rojo. Y aquí es donde codificamos las necesidades fisiológicas. El sueño, el descanso, está codificado aquí en la zona más inferior de nuestro encéfalo. Justo aquí encima tenemos el cerebro verde, que es un cerebro emocional. Cada vez que experimentamos emociones como la rabia, el miedo, la alegría, la curiosidad, el amor o la pena, se enciende esta estructura de aquí, que es el cerebro verde. Luego existe un cerebro azul, que sería como las 2/3 partes posteriores del neocórtex, la parte superior del encéfalo, y ahí es donde ubicamos bueno, todo lo que hemos aprendido. Memoria, pensamientos, creencias, ideas, valores, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años hasta el momento presente se ubica en la parte
las 2/3 partes posteriores del neocórtex. Y luego la parte frontal, que está aquí, se llama corteza frontal, es lo que yo llamo el cerebro amarillo. Con lo cual, rojo, verde, azul y amarillo. Y el cerebro amarillo es el director de orquesta, que dice Goldberg. Es el que se encarga de ser consciente de, bueno, pues si tenemos hambre, si hemos descansado lo suficiente, si tenemos sed, eso de respecto al cerebro rojo. Luego, respecto al verde, ¿qué emociones estamos experimentando? Bueno, pues experimento miedo, rabia, ¿vale? ¿En qué intensidad cada una de esas emociones? Luego la parte pensante, que es lo que pienso sobre mí, sobre el resto o sobre el mundo. Y luego la parte ejecutiva, ¿no? Que es el cerebro amarillo, que tiene que ver con la corteza frontal, es la que me permite ser consciente de pues, lo que he hecho o de lo que voy a hacer, me permite anticiparme a las posibles consecuencias de mis actos o de lo que digo, me permite concentrarme, me permite controlar mis impulsos, planificarme, tener una buena memoria operativa, tener una suficiente automotivación, sobre todo en aquellas tareas que son monótonas y que son aburridas. Con lo cual, estos serían los cuatro cerebros. El cerebro rojo, que codifica necesidades fisiológicas, el verde, que sería las necesidades socioemocionales, las necesidades cognitivas estarían en el cerebro azul, y luego el cerebro ejecutivo, que no es que tengan ahí necesidades, sino que bueno, es la necesidad del control y la necesidad de la organización y de la planificación, ¿no? Entonces, bueno, pues una necesidad fisiológica, María, como es el descanso, lo que hace es que permite, voy a hablar metafóricamente hablando, ¿vale? Permite que la conectividad o la wifi dentro del cerebro pues vaya bien potente y bien servida, pero cuando no hemos descansado lo suficiente nos encontramos con que la wifi va pues como a chispazos y con recorrido muy corto. Por eso, bueno, yo siempre lo digo, y tú lo sabes, que esto me lo has escuchado un montón de veces, ¿no? Que el hecho de que los adultos entendamos qué es el cerebro, para qué sirve, cómo funciona, cómo se conecta y cómo podemos potenciarlo y sacar el máximo provecho, me parece que es fundamental. Pero los niños también deben entender cómo funciona su cerebro. Entonces, bueno, pues esto es un resumen del resumen del funcionamiento y del desarrollo cerebral, María. Ay, no te oigo, María. Perdona, Ahora. digamos que para que los 4 cerebros de los que hablas se conecten entre sí, o sea, se active esa wifi, ¿no? Que permite esa conexión, el descanso es fundamental, ¿no? Digamos. Sí. No solamente el descanso, pero desde luego el descanso es uno de los pilares, el haber dormido bien y haber tenido la sensación de estoy descansado y preparado ya para afrontar un nuevo día, es fundamental. Pero bueno, también sentirme integrado y ser parte importante de mi familia o de mi puesto de trabajo también es relevante. El hecho bueno, cualquier otra necesidad, hablemos, necesidades fisiológicas, sociales, emocionales o cognitivas, pues eso son necesidades, ¿no? El propio nombre lo indica, con lo cual, pues esa es como la gasolina que necesitamos para poder estar mínimamente bien. Luego vamos a estar momentos mejores y momentos peores, pero ese es el mínimo que necesitamos para poder estar preparados para afrontar nuestro día a día. Vale, mira, nos están llegando preguntas, justo Flex está haciendo una pregunta ahora que me parece muy relevante. Dice, ¿por qué es tan importante que los menores descansen bien? Y creo que se refiere que todos, obviamente es importante que todos, menores y adultos, Sí. descansemos bien, pero justo en el caso de los niños es todavía más importante, ¿no, Claro. Rafa? Sí, porque al final nuestros niños tienen un cerebro, esto es una réplica de un cerebro adulto, pero el de nuestros niños no solamente es que sea más chiquitito, porque en el momento del nacimiento el cerebro es un 25% de lo que estamos viendo aquí. Pero no solamente es cuestión de tamaño, sino es cuestión de wifi, es cuestión de conectividad. Entonces, claro, fijaos, si para los adultos es súper importante descansar bien, dedicar las horas suficientes como para poder enfrentarnos al día, imaginaos, ¿no? Para un chiquitín que tiene 2 años, 4 años, 10, me da igual, cualquier menor, el haber descansado bien, porque esto es lo que le va a permitir estar presente en la escuela, jugando con sus amigos o bailando con su padre, me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero si no hemos descansado bien, bueno, que creo que esto es algo que todos conocemos, que si no hemos descansado bien no tenemos ni esa fuerza, y aparte no solamente es cuestión de que consigamos o no consigamos lo que nos proponemos en cada día, sino que no hay disfrute. Cuando uno está cansado
Y cuando uno tiene esa carencia de sueño y de descanso, está irascible. Está a la que salta. ¿Por qué? Pues porque cualquier desregulación en el ámbito de necesidades fisiológicas, es decir, de la zona inferior del cerebro, va a implicar que uno esté, perdonad, a la gresca, que esté enfadado, que esté realmente enrabietado. Es decir, una persona que no tiene que llevarse a la boca y que está hambriento, lo estaba pasando mal. Una persona sedienta, una persona que no ha descansado. Es decir, cualquier necesidad fisiológica nos va a llevar a esa situación de estar enrabietados y activos. Sí, nosotros cuando pusimos en marcha este movimiento, Sentirse Flex, Rafa, partíamos de la consideración de que el descanso es el hábito saludable por excelencia, ¿no? Hablamos mucho de que tenemos que comer saludable, de que tenemos que hacer ejercicio, pero claro, todo parte del descanso, porque si yo no he dormido bien, no me va a apetecer hacer deporte porque voy a estar muy cansado, pero a la vez nos apetece comer cosas peores que si hemos descansado bien. Entonces, al final, es verdad que deberíamos darle al descanso la importancia que no le damos, porque muchas veces queda relegado a las horas que me quedan del día, ¿no? Hago todo y ya las horas que me quedan las descanso, pero deberíamos tomarnos esto más en serio, ¿no? Y creo que esto es un mensaje importante de lanzar a las madres y padres, ¿no? Que tengan en cuenta que el descanso de sus hijos es fundamental y les reserven el tiempo que necesitan. Si hay que acostarse antes, se acuesta antes. Sí, fíjate que ahora, bueno, pues aquí en Europa, ¿no? Que estamos ya con el veranito, pues hay más luz, estamos más tiempo en los parques, en las piscinas, y entonces, bueno, pues como que cuesta más que nos pongamos serios, ¿no? Con el tema de las rutinas. Ahora en verano, fuera de lo que es el periodo escolar, cuesta más, pero es cierto lo que dices, María, que al final, pues, ¿y tú cuánto tiempo duermes? Bueno, pues lo que me resta del día una vez que acabo con mis tareas, pues eso es lo que duermo, ¿no? A veces duermo más y a veces duermo menos. Pero deberíamos ser conscientes, ¿no? De la importancia de no solamente una cantidad, sino una calidad de sueño, ¿no? Hay otros muchos elementos que influyen en todo eso, ¿no? Pues el nivel de estrés, los dispositivos tecnológicos, las preocupaciones, los conflictos, desde luego todo eso influye, ¿no? Rafa, ahora que has mencionado los dispositivos tecnológicos, ¿no? Hay una palabra para definir esto, ¿no? Que le llaman bumping, que es cuando nos vamos a la cama con el móvil y estamos los últimos media hora o al final pasa el tiempo y crees que es media hora y son 2 horas mirando el móvil, ¿no? Y esto es una práctica cada vez más habitual, ¿no? En las casas, meterte en la cama con el móvil. Y esto lo hacen muchos adolescentes. Muchos padres nos escriben, no sé cómo hacer para que mi hijo adolescente no se meta en la cama con el móvil, porque esto aparte, ¿no? Retrasa muchísimo la conciliación del sueño. ¿Es así, no, Rafa? Sí, sí, sí. Es cierto que, bueno, todo que la luz, ¿no? que desprende cualquier dispositivo tecnológico, y recalco, incluida la televisión, ¿no? Porque muchas veces no tenemos en cuenta la televisión como dispositivo tecnológico. Y es un dispositivo tecnológico más. Lo que pasa es que está tan normalizado, porque llevamos tantísimos años viendo la televisión, que parece que no, esto solamente los dispositivos, o sea, la nueva tecnología, ¿no? No, la televisión también es un dispositivo tecnológico. Entonces, bueno, es cierto que toda la luz que generan, ¿no? Estos dispositivos tecnológicos, pues no es algo que sea saludable, no es algo que requiera el cerebro en general, pero mucho menos a la hora de dormir y a la hora de descansar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante, ¿no? El mensaje que lanzamos constantemente a las mamás y a los papás de, bueno, si va a haber dispositivo tecnológico, porque así lo hayamos decidido en casa, lo cual me parece que es completamente respetable y legítimo, bueno, pues que aunque sea 1 hora y media o 2 horas antes de dormir, que no haya dispositivo, que se pare, bueno, pues a tiempo, ¿no? Que nos dé tiempo a acabar con el dispositivo para luego poder ducharnos, poder cenar tranquilamente, leer cuento a nuestros pequeños, si son más mayores, que lean un poquito, que lean, no en formato Kindle ni en formato iPad, sino que lean con los cuentos de toda la vida, ¿no? Y bueno, que vayamos un poco entrando en lo que realmente necesita el cerebro. Es que muchas veces, María, nos empeñamos en echarle a un coche que es de gasolina diésel. Y eso es un problema. Es decir, bueno, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues entender cuáles son las necesidades que tiene el ser humano, cómo funciona nuestro cerebro
y darle al coche de gasolina, gasolina, y darle al coche de diésel, diésel. ¿Por qué? Porque es lo que cada uno necesita. Entonces, bueno, pues a veces nos resulta más sencillo poner en marcha dispositivos tecnológicos, porque así, bueno, yo me puedo encargar ahora de recoger la mesa, de preparar la cocina o de hacer esto, lo otro, lo demás allá. Pero, bueno, pues por otro lado estamos perdiendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego cada uno, María, hace lo que buenamente puede, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Que aquí luego hay muchas condiciones. A la vez que publicamos, tanto vosotros, Educar es Todo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Publicamos algo en redes sociales, siempre hay alguien que te dice, no, no, es que esto es falso porque en mi caso, bueno, esos son casos particulares que es que hablamos siempre de manera genérica, ¿verdad, María? Y no hablamos de casos concretos. Luego, cada caso concreto tiene que ser atendido como eso, como un caso concreto. Y por eso hablamos de aspectos que son generales y habrá familias en concreto que esto que estamos diciendo, pues tendrán que matizarlo, limarlo por aquí, limarlo por allá. Rafa, yo una vez en una conversación que tenía contigo, también creo que fue el año pasado, me decías, te planteaba la pregunta, día antes de un examen, que esto le pasará a muchísimos adolescentes, día antes de un examen, y me falta por estudiarme un tema entero, y no sé si me va a caer. Claro, me voy a dormir y descanso para enfrentarme al examen descansado, o me quedo toda la noche estudiando. El 90% de las personas deciden quedarse la noche estudiando para llevar el tema, por lo menos haber visto el tema y poder afrontar el examen desde otra, no, con otra tranquilidad. Sin embargo, tú me decías que no, que es que si vas sin dormir a un examen, entonces me gustaría que hablásemos de esto, ¿no? ¿Cómo puede afectar no dormir al rendimiento escolar y también a los exámenes, ¿no? De cara a enfrentarnos a un examen casi sin dormir? Bueno, eso es algo que ha hecho mucha gente, ¿no? De enfrentarse a un examen sin dormir. Y eso tiene muchas veces que ver con un aspecto ejecutivo como es la planificación, ¿no? O con, bueno, pues determinados perfiles que son más procrastinadores que tienden a dejarlo al final, y llega un momento en que se dan cuenta que, uy, va, que el examen es mañana, ¿no? Pero lo cierto es que el cerebro aprende de una manera pausada y calmada. Es decir, estos aprendizajes así de repente, ¿no? Que aparecen mucho en las películas y que de repente yo me di cuenta y de repente yo aprendí en ensayo único, esto es lo menos frecuente. Es decir, si estamos hablando, como tú me decías, María, de, de un adolescente que está en pleno proceso de aprendizaje, de escolarización y de integración, y lo que hacemos es dejar de dormir una noche para meterte ese palizón y al día siguiente vomitarlo todo. Bueno, no voy a decir que no haya ninguna posibilidad de sacar adelante este examen, porque se puede sacar adelante, sin lugar a dudas, pero ese no es el objetivo, ni cerebral ni académico. O sea, el objetivo es que el cerebro vaya recogiendo poco a poco información y que poco a poco la vaya asimilando. Esto es como una gran estantería. No consiste en colocarlo todo de repente, deprisa y de cualquier manera, sino que se vaya colocando con mimo y de repente dices, oye, mira, esto que coloqué aquí lo voy a colocar en otro sitio porque creo que así queda más organizado, más ordenado, ¿no? Entonces, si resulta que yo me meto el palizón a estudiar y no duermo en toda la noche, me estoy perdiendo el gran proceso de consolidación de conocimientos y de aprendizajes que se da durante la noche. Entonces es una pena. Es una pena porque al final, aparte de sufrir, porque a nadie le mola estar una noche entera sin dormir o durmiendo 1 o 2 horitas, aparte de sufrirlo, no va a haber aprendizaje como tal. Entonces, bueno, pues al final, repito, esta es la gasolina del cerebro. Que tú le quieres echar gasolina disuelta en agua, bueno, pues a lo mejor algo hace, pero no es lo que necesita tu cerebro. Tu cerebro necesita descansar para que durante la fase REM lo que tú has vivido, lo que tú has sentido durante el día, durante la vigilia, que se pueda almacenar en esa inmensa biblioteca que es el cerebro. Y esto lo vemos muy bien en la película de Inside Out, ¿no? En Latinoamérica se tradujo como intensamente. Y ahí se ve, ¿no? Pues esa gran memoria que es gigantesca, ¿no? Que equivale al cerebro azul, y donde vemos que la información se va almacenando ahí, pero hay que almacenarla bien y hay que organizarla bien para que luego podamos llegar a ella. Muchas veces tenemos la información, María, pero no podemos acceder a ella, no está disponible. Una vez publicamos un artículo, Rafa, que escribimos contigo, con declaraciones tuyas, que se titulaba No es TDAH, es cansancio.
y hablábamos de que a veces, ¿no? Los síntomas se pueden confundir, ¿no? Entonces me gustaría que hablásemos sobre esto, ¿no? Sobre mm, hasta qué punto nuestro hijo le perjudica a nivel escolar, académico, ir al colegio sin haber dormido lo suficiente y por qué a veces se puede confundir con TDAH. Claro. Bueno, hay tantas cosas, María, que se confunden con TDAH, ¿verdad? Y el cansancio es una de ellas, ¿no? Sin lugar a dudas. Date cuenta que un niño bien diagnosticado de TDAH pues tiene dificultades para concentrarse, dificultades para controlar sus impulsos, se planifica regulín, necesita de mucha motivación externa. Es decir, que la problemática de este niño o esta niña o adolescente que está diagnosticado de TDAH está aquí, en su corteza frontal, en su cerebro amarillo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que un niño que no ha descansado lo suficiente, con lo cual la raíz del problema está aquí abajo, ¿vale? Es decir, que no descansa porque pues, es un adolescente que está metido constantemente viendo vídeos de YouTube o está viendo su serie en Netflix o está chateando o whatsappeando con sus colegas, lo que sea, ¿no? Si no descanso lo suficiente, lo que ocurre es que todo lo que está aquí como raíz va a repercutir a nivel de corteza frontal. Va a repercutir a la hora de bueno, pues estar lúcido, ser consciente, estar ágil, poder concentrarte, poder evitar ser reactivo. Claro, los síntomas son los mismos, pero lo que ocurre es que la raíz es diferente. Una cosa es el TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, cuya implicación y cuya raíz y problemática está en la corteza frontal, y otra cosa es un niño que no descansa, un adolescente que no descansa lo suficiente, que la raíz está en la parte baja del encéfalo, en ese cerebro rojo, no está descansando lo suficiente, con lo cual se levanta muy poco descansado, y lo que ocurre es que en clase pues no está atendiendo, se muestra reactivo, no apunta las cosas que tiene que hacer, etcétera, etcétera. En la práctica se pueden confundir y de hecho se confunden, pero son cuestiones que de raíz son completamente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. Uno es una cuestión neurobiológica con un peso importante de la genética, como es el TDAH, y otro es una cuestión ambiental, donde el niño es una cuestión de fisiología pura y dura, ¿no? Dicen por aquí que tiene que ver el sueño con bueno, sí, el sueño con las situaciones traumáticas. Wow. A ver, el trauma es una situación, es un estímulo, es un contexto donde la parte emocional se ha desregulado por completo. ¿Vale? Entonces, una situación traumática es una situación donde yo he vivido una emoción muy intensa, que puede ser miedo, que puede ser pena, que puede ser rabia, una emoción muy intensa, en la cual el adulto de referencia no me ha validado dicha emoción, no me ha permitido expresar esa emoción y no me ha permitido expresar cómo me he sentido ante esa situación o ante esa persona, y por lo tanto se ha silenciado, es decir, me han tapado la boca. Y eso se convierte en situación traumática. Es decir, yo siempre comento que cualquier situación estresante, cualquier situación que te desregule emocionalmente, se puede convertir en traumática si no ha habido un adulto que te ha validado la emoción, te la ha permitido, te la ha normalizado y te ha dado de manera externa, te ha dado el adulto una narrativa a todo esto. Claro, durante el sueño, que es el momento en el cual estamos almacenando y estamos, digamos, conectando con nuestros aprendizajes y dejándolos como bien consolidados, el trauma tiene mucho que decir. Porque claro, si resulta que yo una situación que he vivido, que puede ser de lo más cotidiano, desde luego que un abuso sexual es una situación traumática, un accidente de tráfico es una situación traumática, pero también un perro que me ladró el otro día o que me sacó los dientes puede llegar a ser una situación traumática. Es decir, yo siempre comento, María, que cualquier estímulo, cualquier situación y hasta incluso cualquier persona es potencialmente traumática, ¿vale? Entonces, si resulta que el adulto le ha tapado metafórica y literalmente la boca al niño, no le ha validado cómo se sintió, es decir, anda, no llores que no es para tanto, bueno, no te enfades por esta tontería o no estés triste que no merece la pena, ¿vale? Si yo no valido esa emoción con estos mensajes, con estas frases tan habituales y tan frecuentes, lo que ocurre es que si a mí el adulto de referencia o mis adultos no me han permitido expresar cómo yo me siento, durante el sueño
yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de ubicar esa experiencia o ese acontecimiento en un lugar concreto. Y por eso aparecen muchas veces los terrores nocturnos, aparecen las pesadillas, aparecen pues, esos sueños tan feos y tan desagradables que tenemos, ¿no? Porque es una manera, María, de que nuestro cerebro está diciendo necesito expresarlo. Pero claro, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, no hay nadie que me atienda y que me diga, oye, cuéntame, cariño, cómo te sientes, qué es lo que ha pasado, qué es lo que pensaste. Es decir, no permite conectar los cuatro cerebros. Entonces, eso se convierte en traumático. Traumático es algo que ha sido silenciado y ha sido algo donde no se ha dado una narrativa. Lo bueno de que durante la vigilia le validemos la emoción y le demos una narrativa es que durante el sueño se va a consolidar ese aprendizaje como algo desagradable, porque es algo desagradable, pero con una narrativa, con un sentido y con un adulto que te ha validado, que te ha visto y que te ha acompañado o que te está acompañando. Y por eso es tan importante la relación entre acontecimientos estresantes, validarlos, darles una narrativa y que por la noche podamos consolidar ese acontecimiento. Qué interesante, Rafa. Una pregunta que también está haciendo aquí la gente. Claro, hay muchas mamás y papás que cuando nace su hijo, pues tenemos las famosas tablas de cuánto debe dormir tu hijo según la edad, pues de 0 a 6 meses, de 6 a 12, ¿no? Te dicen más o menos cuántas horas serían las recomendables. Y hay muchas mamás que dicen pues que sus hijos no duermen esas horas, pues porque son menos dormilones o no especifican la causa, ¿no? Pero niños que no logramos que duerman las horas que ponen en esas tablas o que son recomendables. ¿Esto puede afectar a su desarrollo? ¿Tenemos que preocuparnos por si se da este caso? A ver, esto es como dicen los médicos y como decimos los psicoterapeutas, aquí lo importante es la clínica, ¿no? Aquí lo importante es, bueno, vamos a ver cómo responde este chiquitín. Las tablas no dejan de ser tablas de la curva normal de Gauss, es decir, qué es lo que habitualmente un niño necesita dormir o qué es lo que habitualmente un niño necesita quemar haciendo deporte o necesita comer. Es decir, no dejan de ser estadísticas, ¿no? Yo cuando en consulta me junto con mamás y con papás y me está hablando de su hijo y me está haciendo la comparativa con, ya, pero es que el primo no hace o deja de hacer y es que su hermana mayor y es que, digo, olvidaos, porque estamos hablando ahora de vuestro hijo o hablando de vuestra hija, que posiblemente tenga un desarrollo diferente. A lo mejor en algunos puntos pues, va de la mano, pero hablamos de casos que son independientes, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto que no cumpla con la tabla. De hecho, yo las tablas ni las conozco, ni las comparto, ni acudo a ellas, ni te sabría decir qué es lo que tiene que dormir, como he visto antes una pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que dormir un niño de 2 años? Digo, no tengo ni idea. O sea, sinceramente no tengo ni idea. ¿Qué tiene que dormir un niño de 2 años? Lo necesario, lo suficiente. Lo suficiente como para que pueda estar preparado para el día a día de un niño de 2 años, ¿no? Entonces, no es tan importante, María, la tabla, lo que digan los estudios de la gran mayoría de los niños entre los 4 y los 8 años, me lo estoy inventando, sino como vemos a nuestro hijo o a nuestra hija de 5 o de 6 años, ¿no? Es decir, que al final, pues que veamos si está descansado o no está descansado. Pues si la tabla me dice que tiene que dormir un mínimo de 10 horas y está durmiendo 11 y no descansa lo suficiente, bueno, pues algún problema tenemos, ¿no? No es que la tabla dice que, bueno, la tabla puede decir lo que quieras, ¿no? Entonces yo es que no soy muy amigo de las tablas, de lo neurotípico y de esto es lo normal o esto es lo suyo. Bueno, pues que alguien me diga qué es lo suyo y que alguien me diga si yo soy normal o no soy normal. Pues depende. No deja de ser un diagnóstico, una etiqueta, un prejuicio y algo puesto desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, es más recomendable centrarnos en el niño, centrarnos en, bueno, pues cuánto duerme y qué resultado tiene las horas que duerme, que lo que dicen las tablas o que decimos los profesionales de manera genérica. Pero claro, aquí estamos hablando de manera genérica. Muy, muy interesante y muy tranquilizador, Rafa. O sea, hay que fijarse más en la clínica, Claro. de cómo vemos a nuestro hijo que en una tabla que al final lo que dices tú, no todos los niños crecen al mismo ritmo, dejan el pañal al mismo ritmo, pues no todos los niños ni todos los adultos dormimos o necesitamos dormir lo mismo. Perdona,
Y Mira, otra cuestión, ¿no? También en relación a las tablas, ¿no? Muchas veces me preguntan a través de redes o en consulta, me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo? A ver, mi hijo que tiene 5 años, ¿cuánto tiempo? O mi hija adolescente que tiene 13, ¿cuánto tiempo es lo máximo que debería estar frente a una pantalla? Es que cada uno es cada uno, es decir, que no hay tablas que te digan, mira, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Pasa que como somos tan rígidos y tan cuadriculados, queremos estar dentro del equipo de los buenos y puede que haya un niño que, yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos de dispositivo le afecte una barbaridad y sea súper desregulador para él, y otros niños que estén 1 hora al día y que no tenga tanto impacto. Es que depende de cada caso. Entonces, mi recomendación es tablas off. sí, tú siempre lo dices, ¿no? La recomendación es hasta los 2 años cero pantallas, pero tú siempre dices que más, ¿no? Sí, Que yo lo llevaría, pero puedo repetir, estoy hablando de algo que es genético, yo lo llevaría hasta los 6 años, que es el momento en el cual la corteza frontal ya ha estado creciendo y se ha estado interconectando dentro de esos 6 primeros años de vida, ¿no? Este cerebro amarillo. Pero repito, hay niños y niños, hay familias y familias y hay situaciones y situaciones. Entonces, bueno, pues como yo digo a los pacientes en consulta, esto es lo ideal, ¿verdad? Sí, sí, esto es lo ideal. Ya, pero que a lo mejor no llegamos a lo ideal. A lo mejor nos tenemos que poner en este punto que es lo alcanzable. Bueno, pues lo ideal sería fantástico, pero estamos en lo alcanzable. Pues vamos a lo alcanzable. el otro día leía también una reflexión que no tiene que ver con sueño ni con tecnología, tiene que ver con alimentación, que decía, nos recomiendan el pediatra que bueno, nos recomiendan, no, nos dicen hasta el año 0 azúcar, 0 sal en la alimentación de los niños. Pero si al año y un día les atiborramos de azúcar, pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? Me imagino que con pantallas es lo mismo, hay unas recomendaciones de 0 a 2 años, 0 pantallas. Pero claro, si a partir del 2 años y un día libre con las pantallas, pues poco hemos conseguido con eso, Claro. con esa restricción, ¿no? Que hemos hecho tan... Volvamos otra vez, María, a la gasolina de nuestro coche. Ya está. Si nuestro coche es de gasolina, es de gasolina. Si es de diésel, es de diésel. Y si yo tengo un triciclo, tienes un triciclo. Es decir, al triciclo no le eches gasolina, pero al coche de gasolina no le eches diésel, ¿no? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, las pantallas han llegado para quedarse y son una maravilla. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estamos teniendo un directo con un montón de gente que nos está viendo ahora, gente que nos va a ver en diferido, de distintos puntos del planeta. Yo no solamente digo de Madrid, sino de distintos puntos del planeta. Esto es una verdadera bendición. Pero el ser humano no tiene una necesidad tecnológica. Es una bendición, como estamos diciendo, es una comodidad, bueno, pues hasta incluso hoy en día no hablamos también de ocio, ¿no? A través de las pantallas, a través de los videojuegos, ¿no? Bueno, es algo que nos aporta una facilidad y que nos aporta una comodidad. Bien, adelante, pero bien gestionado, ¿no? Pero la gasolina tecnológica no es necesaria en el ser humano, esa no es la gasolina que necesitamos. Las necesidades son las que hemos comentado antes, María. Entonces, bueno, la tecnología no deja de ser algo que, bueno, pues que nos facilita la vida en muchos aspectos, pero a nosotros nos la entorpece o nos afecta a ese desarrollo cerebral. Claro, no es lo mismo cómo afecta la tecnología en un chiquitín de 5 años que cómo afecta en una chiquitina de 6 meses a cómo afecta la tecnología en un adulto de 34 años. No es lo mismo. No es lo mismo. Rafa, para terminar, no sé si te parece si hacemos para la gente que se incorpora un poquito más tarde y a modo de resumen, pues unos 4 claves de lo que hemos dicho en el directo, ¿no? Como el tema es cerebro y descanso, si puedes dar unas 4 claves que resuman lo que hemos dicho y ya pues despediríamos este directo que la verdad que ha sido muy interesante. ¿Qué te parece, Rafa? Despedimos así con un resumencillo. Vamos con ello. Bueno, pues nada, estamos hablando gracias a nuestros amigos de Flex, hablando de la importancia, ¿no? del descanso, que no es una cuestión que los profesionales digamos, pues yo te recomiendo que tu hijo descanse, sino que es algo que es necesario, que es una necesidad fisiológica. Otra de las ideas que podemos aportar es que cuando hemos descansado, pues es una bendición para enfrentarte al día de una manera, bueno, pues con ciertas garantías, y no solamente con garantías, sino con disfrute, ¿no? Que podemos hacer las cosas con disfrute, pero que cuando no hemos descansado lo suficiente, cuando tenemos una etapa pues muy, muy estresada o con
poco descanso o descanso, pero no el suficiente, pues resulta que a nivel cerebral y a nivel de conducta, de comportamiento se va a notar, ¿no? Que muchas veces lo vemos esto tanto en niños como en adultos, ¿no? Es decir, un buen descanso va a activar nuestro cerebro en general y nuestra corteza frontal para estar lúcidos, y cuando no hemos descansado, pues va a ocurrir todo lo contrario. Que en ocasiones vemos a niños que no descansan lo suficiente, o adolescentes que cuando sus padres se van a dormir, pues bueno, pues se ponen a ver vídeos, se ponen con las redes sociales o con el WhatsApp, y entonces eso les resta tiempo de descanso, y se puede llegar a confundir con otras circunstancias, hasta incluso otras patologías, como es el TDAH. Oye, este niño que está muy deprimido, y lo que resulta es que está derrotado, es que está cansadísimo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues que hay muchos factores que afectan al sueño, como pueden ser pues una buena gestión de los dispositivos tecnológicos, una buena alimentación, que si hay dispositivo tecnológico por la tarde, que dejemos un periodo, aunque sea de una hora y media de separación entre el momento en que finaliza el dispositivo y el que nos vayamos a dormir. Y en definitiva, que cuidemos el descanso, que nos cuidemos a nosotros para poder cuidar a nuestros niños, que es fundamental, María. Sí, algo que siempre decimos, ¿no? Que somos su ejemplo, y que si nos ven a nosotros que no le damos esa importancia al descanso, que nos vamos a la cama con el móvil, que dormimos las horas que nos restan de hacer todo lo demás, pues difícilmente vamos a trasladarles a ellos la importancia de cuidar el descanso, que es lo que llevamos haciendo con Flex este año y medio, intentando poner de moda el descanso como el hábito de salud por excelencia que consideramos que es, porque, como he dicho antes, afecta en todos los demás. Un niño que no descansa bien no va a querer hacer deporte porque no tiene fuerza, no va a alimentarse correctamente, va a estar irascible, no va a ser capaz de controlar sus emociones, no va a tener un buen rendimiento académico, y al final todo esto le va a afectar en su desarrollo, lo cual el descanso, por así decirlo, sería el hábito saludable por excelencia. Así que, Rafa, ha sido un placer tenerte con nosotros en este directo. La gente que está preguntando, sí, se va a quedar guardado, lo vamos a dejar guardado, así que podéis verlo cuando queráis. Y nada, Rafa, ha sido un placer. Feliz verano. A ver si puedes descansar este verano y hacer alguna siestecita. Falta hace, sí, la verdad que nada, gracias a ti, María, gracias a Educar es Todo por invitarme nuevamente, y a Flex por contar conmigo un año más, para bueno, tratar de promover unos hábitos saludables en relación al descanso y al sueño. Así que nada, un placer, gracias a vosotros por contar conmigo nuevamente. Pues un placer, Rafa. Un Un besito. besito. Feliz Chao, hasta luego, verano. María. Feliz Chao. verano a todos. Feliz Gracias. Hasta verano. luego. Que Chao. descanséis.